Muchas gracias, muchas gracias. ¿Se escucha bien? Imagino que sí, ¿no? ¿Y ahora? Ahora mejor. Ahora ya hay como un eco. Bueno, buenas tardes, ya casi noches, ¿no? Fijaros un poco en el momento en el que estamos, que es el momento crepuscular del día, donde según todas las leyendas es donde todo puede suceder, y espero que lo que ocurra durante esta hora más o menos sean cosas prodigiosas y sobre todo que nunca perdamos esa capacidad de asombro. Ante todo, dar las gracias, por supuesto, al Ayuntamiento de Zamora por organizar este tipo de eventos y, como no, pues al artífice, al factotum, en fin, al genio de la lámpara que tiene que estar detrás de todo esto para que la magia se convierta en realidad, que es mi querido amigo Paco González. Y también, por supuesto, a los que le han ayudado a hacer todo este montaje, como es el caso de Miguel. Dar las gracias a amigos que han venido expresamente también para escucharme, como el caso de Manolo, como el caso de Edu, y por supuesto a todos los que estéis aquí presentes por dedicar gran parte de vuestro valioso tiempo pues a escuchar algo que posiblemente a mejor ahora os pueda sonar raro, como diciendo, ¿de qué nos va a hablar este hombre? Esto de los autómatas y las cabezas parlantes. Un poco lo que decía Paco en esta presentación. Voy a intentar hacer un viaje, en fin, bastante rápido por el tiempo que disponemos, pero un viaje por la historia, pero también por los mitos, por las leyendas, de cómo este tipo de artilugios, de artefactos, de robótica, en definitiva, no es algo nuevo, no es algo actual, sino que desde épocas pretéritas ya nuestros antepasados tenían conocimiento de este tipo de artilugios. Y eso yo creo que es muy importante resaltarlo, porque a veces pensamos que cuanto más atrás en el tiempo nos vamos, eran más ignorantes, eran más torpes, y todo lo contrario. Tenemos auténticas luminarias, tanto en la Edad Antigua como en la Edad Media, de personas que dejaron su impronta en la creación de eso, de artefactos, de artilugios, de autómatas, de cabezas parlantes, que muchas de ellas han desaparecido, y luego explicaré por qué, pero que algunas sí que han llegado a nosotros en forma o bien de relatos, en forma de crónicas, y algunos en forma textual, ¿no? de forma material, de forma tangible, que han llegado a nuestros días. Bueno, ahí os he puesto un poco un esquema de lo que es esa vida artificial, en fin, el deseo del ser humano a lo largo de la historia, que es muchas veces parecernos a los dioses. ¿Y cómo te pareces a los dioses? Intentando crear vida también, ¿no? Esto es una capacidad que de forma natural y biológica tienen las mujeres, pero el ser humano ha querido crear también vida artificial, vida prácticamente de la nada, tener seres que le pudieran servir, que fueran una especie de esclavos, de criados. Entonces, bueno, dentro de esa vida artificial, de ese arte diabólico, como así se pensó a lo largo de la Edad Media, pues está claro que hay que diferenciar un poco lo que son los autómatas androides, que tendrían una forma humanoide, de lo que son autómatas con otro tipo de formas, que suelen ser animales u objetos, que luego tienen mecanismos internos, lo que son artefactos, que en fin, que serían dispositivos mecánicos, y luego los que serían robots, que ya estamos hablando ya de dispositivos claramente electrónicos, y que hacen un tipo de funciones más o menos inteligentes, ¿no? Y esto es un poco lo que llegaría a nuestros días. De hecho, la palabra robot es una palabra que se acuña en el siglo XX. Pero bueno, anteriormente siempre había este tipo de autómatas, ya se han sido descritos en la mitología, que tenían en principio esas tres finalidades. Por una parte, la religiosa, la mística, eso lo sabían muy bien los griegos, lo sabían muy bien los egipcios o los sumerios en los distintos templos, en las distintas divinidades, para asombrar a los feligreses. Luego tenía la función lúdica, como juguetes, como mera diversión, y por supuesto también eso, como servir de criados, para que te ayudaran en las tareas domésticas o las más serviles. Y eso es un poco lo que siempre me ha interesado, es decir, esa obsesión del ser humano por ser Dios, por crear vida, ¿no? Un poco como pasó con Adán, que del barro tú creas una figura humana, le dotas de inteligencia, de consciencia, y a partir de ahí pues surge un poco lo que sería esa evolución humana desde el punto de vista bíblico o creacionista. Pero en el fondo eso de crear algo de materiales orgánicos es algo que se repite prácticamente en todas las costumbres, en todas las tradiciones, de todas las culturas. Estaríamos hablando por una parte de esa vida artificial, ¿con qué materiales? Por la parte orgánica, ahí tenemos los homúnculos, ¿no? Desde el primer prototipo, que sería ese Adán bíblico, prácticamente en todas las creaciones, como también ocurre con el Popol Vuh, que es un libro de la tradición maya quiché, un libro sagrado, también se habla de cómo los dioses fueron experimentando con distintas materias orgánicas hasta crear a un ser inteligente. El caso, por ejemplo, del Marqués de Villena, de Enrique de Villena, el caso de Goethe, que donde en Fausto aparece también la creación de un homúnculo, de uno de los discípulos aventajados de Fausto, que se apellidaba Wagner.
en fin, de cómo de un huevo de una gallina negra, generando con esperma humano, también puedes crear homúnculos, de la mandrágora, con toda también la parafernalia que hay alrededor de esta planta, de esta raíz. Luego estarían todos los casos de los familiares, que dentro del mundo de la mitología de los duendes, pues ahí están los mamús, los paracagorres, los maneiros, es decir, seres que tú puedes crear de sustancias, incluso del helecho, y en momentos determinados del año, como puede ser la noche de San Juan, y luego te sirven para que hagan multitud de obras de lo más faraónicas, de lo más ciclópeas. Hay multitud de leyendas, algunas de ellas las recojo, por ejemplo, en libros que he escrito sobre duendes, sobre hadas, sobre gnomos, donde estos paracagorres hacen sus historias. Los golem, el famoso golem, ¿no?, de Praga, creado con barro y que, en fin, que adquiere vida cuando bien le incluyes un pergamino con unas letras sagradas, ¿no?, de la Torá en el interior de la boca, o bien en la frente le pones la palabra emet, que significa vida, pero si le quitas la primera letra, que sería la letra lev, se convierte en muerte y por lo tanto queda inactivado ese golem. Hay toda una historia apasionante, ¿no?, del Maharal de Praga y de ese golem que supuestamente hizo sus peripecias en el siglo XVI. En fin, los tulpas, ¿no?, que esto tiene que ver ya con las creencias budistas y tibetanas, y que serían crear un personaje pero por un pensamiento que tú tienes de forma reiterativa y obsesiva hasta que creas ese ser que luego te obedece y que tiene vida propia. En las memorias, en los libros de Alexandre de Vignil, una de las antropólogas más famosas de Francia, aparecen testimonios de estos tulpas que te dejan los pelos como escarpias. En fin, Frankenstein, el famoso personaje de la novela de Mary Shelley, yo creo que sería un ejemplo representativo de cómo de materia orgánica crear un ser nuevo que tenga vida. Y luego, pues evidentemente los tecnológicos, los androides, las cabezas parlantes, los Baphomet, que tiene mucho que ver con los templarios, y como no, todo este tipo de animales mecánicos como palomas que podían volar o supuestamente podían volar con artilugios mecánicos, hidráulicos y de todo tipo. Bueno, y si nos vamos un poco, habría que hacer este pequeño recorrido por la mitología y, en fin, el famoso herrero, ¿no?, el dios de la forja griego que es Hefesto, pues a él se le atribuyen muchísimos de estos artilugios. También se le atribuye el casco y las sandalias de Hermes, el escudo de Zeus, el cinturón de Afrodita, en fin, el carro de Helios, el arco y las flechas de Eros, todos evidentemente con unas propiedades mágicas, tecnológicas y sobrenaturales de primer orden. Y a Hefesto también se le atribuye la creación de Pandora. Acordaros un poco de toda la caja de Pandora y de todo lo que surgió de esa caja, ¿no? Bueno, pues de Hefesto, de las muchas creaciones que se le atribuyen, hay una muy llamativa y que estaría considerado como el primer autómata desde el punto de vista mitológico, no histórico, ¿de acuerdo? Entonces, desde el punto de vista mitológico, ahí tenemos a Talos. No sé si habéis leído, en fin, algunos de los cuentos de las Mil y una Noches, donde aparecen este tipo de seres gigantescos, en este caso el guardián de la isla de Creta, este gigante hecho de bronce y hecho por Hefesto precisamente para cuidar la isla y de todos los tesoros, para que nadie entrara allí y empezara a robar, pues creó este gigante. Y este gigante, que tiene mucho que ver con Argos, con los argonautas, con Jasón, en busca del velloncino de oro, tuvieron que ir a Creta y tenían que, en fin, defenderse de este gigante, de Talos, porque una de las cosas que hacía, bueno, él daba vueltas a la isla, en fin, con esas zancadas tan gigantes que tenía, no tenía ningún problema de recorrer el perímetro de Creta, y lanzaba piedras, pero piedras gigantescas, destruyendo los barcos que se acercaban a su puerto. Bueno, pues Argos logra esquivar todas estas piedras y encuentra el punto débil que tenía Talos. Y el punto débil porque estaba accionado por una sustancia, una especie de sangre de los dioses, muy llamativa, muy curiosa, ¿no?, porque es como un poco su energía, lo que le daba la vida y el poder. Y ese punto débil estaba en el tobillo. ¿Os acordáis un poco de Aquiles, en fin, del talón de Aquiles? Pues con Talos ocurría algo parecido. En su tobillo tenía un tornillo, y de ese tornillo, si tú lo podías extraer, desde ahí se desparramaba todo el líquido, todo ese fluido vital, y este gigante pues se derrumbaba o quedaba inerte, como le pasaba al golem si le quitabas la primera letra de Emet, de esa palabra mágica. Bueno, pues este sería una creación de Hefesto. Hay películas incluso donde se recrea a Talos de Creta, ¿no?, y cómo se le logra vencer gracias a ese punto débil que tiene el talón, y estaría considerado ese primer autómata del que tenemos constancia, pero evidentemente del mundo mitológico. Fijaros un poco lo que pasa también en el Antiguo Egipto. O sea,
también hay cantidad de estatuas de las que tenemos referencia en las crónicas, sobre todo crónicas árabes. Los árabes son los que más se metieron en este mundo de la tecnología. No lo olvidemos que los árabes, a ellos les debemos, por ejemplo, el primer reloj mecánico y gracias a los artilugios, los artefactos que tienen los relojes, pues luego se construyeron diversos autómatas. Bueno, pues en el caso de los colosos de Menón, si habéis estado alguno en Egipto, oficialmente son estatuarias que hacen referencia a Menofis III, a uno de los faraones, y lo que decían es que con los primeros rayos del sol, antes de que ahora están reconstruidos, ¿no? Pero con los primeros rayos del sol, en el momento que llegaban a la boca, se activaba un mecanismo, un artilugio que tenían en la garganta y empezaban a cantar una melodía, un himno determinado, ¿no? En fin, serían esos autómatas que ha desaparecido su mecanismo porque fueron destruidos. Ya digo que esto es una reconstrucción que han hecho de los colosos de Menón y que de alguna forma estarían como haciendo el saludo al sol con estos primeros rayos y un homenaje a Menofis como dios proveniente precisamente de esa jerarquía celeste, como le pasaba a todos los faraones que decían que eran hijos directos de los dioses, en concreto de Ra, ¿no? Del dios solar. Fijaros, otro de los autómatas también de los que tenemos constancia, pero autómatas de estos que dejaban impresionados a la gente, se lo debemos a Arquitas de Tarento. Arquitas de Tarento, gran científico, un gran inventor del siglo IV a.C., a él se atribuye una paloma que tenía un mecanismo muy curioso. Era, imaginaros, una especie de mástil como un pivote y encima estaba esta paloma de madera que se accionaba, tenía un mecanismo de vuelo muy parecido cuando se accionaba un surtidor de agua o de gas, ¿no? Según las versiones. Pero ese surtidor lo que hacía es que pivotaba alrededor de ese mástil y daba la sensación, porque movía las alas, daba la sensación de que estaba volando, por supuesto en círculos, pero claro, en aquella época, en el siglo IV, esto llamaba muchísimo la atención a sus coetáneos. Así que Arquitas de Tarento, además de esta paloma, construyó otro tipo de artefactos, pero también autómatas que dejaban asombrados porque no se conocía muy bien cuál era el sistema. Evidentemente, la propulsión se debía o bien al agua de ese surtidor o bien al gas que también se emitía. Pero bueno, ya digo que fue muy significativo en aquella época, como lo fue esto, con otra finalidad, porque el otro tenía una finalidad lúdica y más bien de juguete. Pero esto, la pega de Nabis, no sé si habéis oído alguna vez hablar de la pega de Nabis, sería un poco el antecedente de la dama de hierro como elemento de tortura. Muchas veces se ha atribuido, o la dama de Nuremberg, que también se la llama, es una especie como de arcón en forma de mujer que se abren las compuertas, entonces llena de pinchos, se metía al rey o al prisionero en el interior y al cerrar las puertas, pues imaginaros que esos pinchos pues le atravesaban todo el cuerpo, ¿no? Bueno, pues esto es una especie de antecedente, pero en este caso del siglo II a.C. Y así nos lo cuenta Polibio, ¿no? Este historiador. Lo que cuenta Polibio, Apega de Nabis, que suena muy raro, lo de Apega es el nombre del rey Nabis, el rey de Esparta. El rey de Esparta era un tirano. Y entonces aquel que no le pagaba los tributos, lo que le debían, pues había construido un autómata que lo llamaba Apega porque Apega era el nombre de la mujer del tirano. Y entonces se acercaba, imaginaros el deudor, se acercaba hacia allí, hacia la corte de este rey de Esparta, este tirano, y primero le convencía por las buenas. Bueno, tienes que pagar porque si no aquí hay un elemento de tortura que te vas a acordar toda tu vida de ello. Tío, si al final no pagaba, se acercaba a esta especie de autómata con forma de mujer y con el rostro de la esposa de este tirano, accionaba, tenía que dar a un botoncito que tenía en el pecho y justo en ese momento los brazos le acogían, le daban un abrazo, pero un abrazo mortal, porque le acercaban directamente a este autómata y automáticamente salían unos pinchos de los pechos y de toda la figura que le atravesaban. No le mataban, porque lo que buscaban era torturarle para que pagara las deudas que tenía que pagar, pero si esto se repetía en varias ocasiones, pues al final quedaba desangrado. Bueno, pues ahí tenéis uno de los primeros autómatas, pero con finalidad de torturar, no tanto lúdica. Bueno, pues la mente humana es así de traviesa y en este caso es así de imaginativa. Y como es tan imaginativa, también quería reflejar, porque ocurre en el mismo siglo, en el siglo II a.C., para mí uno de los sopar, uno de estos objetos fuera de tiempo más significativos, más espectaculares. ¿Habéis oído hablar del artefacto de la máquina de Antiquitera? ¿Sabéis? Está considerado como el primer, por decirlo así, ordenador analógico, una especie de calculadora astronómica, porque sabía predecir los eclipses, sabía predecir, en fin, el movimiento de distintos astros
que tenemos en el sistema solar, y esto se descubrió de casualidad en el año 1900 en un pecio muy cerca de la isla de Antikythera, en el mar Egeo, en Grecia. Claro, se descubrió de esta forma, en fin, cuando se fue puliendo y se fueron quitando, en fin, las concreciones calcáreas que tenía, pues este es el mecanismo, ¿no? Estamos hablando de, no es un autómata como tal, pero evidentemente es la primera calculadora analógica de la que tenemos constancia, no se sabe muy bien quién la inventó, desde luego debió haber muy pocos casos, y que era pues, un artilugio mecánico de primer orden, solo accesible, por supuesto, a los reyes y a los nobles del momento. El que fuera encontrada de casualidad es lo que nos indica de que la tecnología que había en la Grecia del siglo II, el siglo III, pues era muy superior, porque la cantidad de operaciones y de cálculos que hace la máquina de Antikythera son asombrosos. Por lo tanto, es bueno tenerlo en cuenta, y esto sí ha llegado a nosotros. Esta máquina se puede ver en el Museo Arqueológico de Atenas. Yo la he visto, la he fotografiado, y desde luego es sorprendente ver un objeto de estas características que haya perdurado tanto en el tiempo. Al que se le considera como el primer fabricante ya casi en serie de autómatas es Herón de Alejandría. Una vez más nos tenemos que ir a Egipto. Herón de Alejandría vivió en el siglo I y se sabe que alrededor del año 62 al año 65 pues hizo multitud de artilugios de todo tipo, ¿no? Como esta Eolípila, que está considerada la primera máquina de vapor. Fijaros, con turbina, con todas las aplicaciones que lo hubo. Ya se sabe, habéis oído que la máquina de vapor como tal pues, se crea por James Watt, y nos tenemos que ir ya a esa época de la industrialización en el siglo XVIII. Bueno, pues en el siglo I, en Alejandría, en fin, en el lugar donde estaba la biblioteca de Alejandría, donde estaba el faro de Alejandría, donde estaba el conocimiento más importante de la humanidad en aquella época, donde estaba una biblioteca de 800.000 ejemplares, ni más ni menos, antes que fuera destruida, pues estaba Herón de Alejandría haciendo cantidad de cosas, muchas con finalidades prácticas y científicas y otras con finalidades religiosas. Por ejemplo, tenían un mecanismo, no sé si lo veis ahí, donde a través del fuego sagrado, y en fin, de un artilugio oculto que no veían los devotos de ese templo, pues las puertas del templo, del santuario, se abrían, aparentemente solas. Está claro que era todo un engranaje hidráulico que había debajo y que funcionaba de esta manera que estáis viendo, ¿no? Con una serie de pesos y de contrapesos. Bueno, pues esto asombraba, ¿no? Cuando el sumo sacerdote, el hierofante de turno, decía, bueno, y ahora, gracias a la invocación del dios que fuera, se van a abrir las puertas del templo para poder adorar a la divinidad. Entonces las puertas se abrían con el "oh" de todo el mundo que estaba allí presente. Bueno, pues esto era algo de Herón de Alejandría, o este tipo de fuentes de surtidores donde los pájaros medio volaban, gorjeaban, se movían, en fin, algo muy extraño, porque estaba claro que no eran pájaros vivos, eran autómatas, pero autómatas que tenían un comportamiento tan extraordinario, ya digo, que no solo se movían, sino que también emitían sonidos muy parecidos al de los pájaros. Incluso también Herón de Alejandría inventó una máquina, por ejemplo, expendedora, ¿no? de productos. Echabas una moneda y te daba el producto que tú querías. O sea, uno de los pioneros, ¿no? de esas máquinas expendedoras, ni más ni menos que hace 2000 años. Bueno, si nos vamos en el tiempo, ya digo que el recorrido es un poco rápido, pero bueno, necesario, sobre todo para que tengáis en vuestra retina y en vuestra memoria, que retengáis ciertas imágenes y ciertos episodios, y sobre todo también personajes que dejaron su impronta en este mundo del automatismo, ¿no? de los autómatas, en este caso medievales, porque nos vamos a Silvestre II, que llegó a ser papa, Gilberto de Aurillac, que se llamaba el primer papa francés de la historia, el papa del año 1000, porque fue el que ofició en el Vaticano en la misa del 31 de diciembre del año 999, donde se pensaba que el mundo se terminaba. Y entonces todo el mundo estaba ahí asustado, pensando que sería el último momento. Bueno, pues este es el Papa del año 1000, y a él se le atribuye un pacto con el diablo, porque tenía muchísimos conocimientos. Él estuvo viajando por gran parte del mundo, sobre todo por Europa. Se sabe que estuvo en Barcelona, que estuvo en Toledo, que estuvo en Córdoba, siempre buscando a los maestros de referencia que le podían enseñar tanto las artes ortodoxas como las artes heterodoxas o nigrománticas. Entonces tuvo tal poder y tal conocimiento que se pensaba que hizo un pacto con el diablo, ¿no? Por eso también le llaman el Papa Mago. Y una de las cosas que le atribuyen es un autómata, más bien una cabeza parlante. Una cabeza parlante que respondía con sí o no a las preguntas que le hacías a esa cabeza. Era como un código binario. Entonces tú le hacías una pregunta muy determinada y por un gesto, por un sonido,
te respondía sí o no a la pregunta que tú le estabas formulando y al parecer acertaba. Qué pena que esa cabeza haya desaparecido en el supuesto de que hubiera existido. Por eso se le considera el papamago y en fin, cantidad de anécdotas que hay alrededor de su figura. Pero estaríamos hablando, dentro de ese siglo XI, dentro de esas primeras figuras asociadas además, en este caso, a la Iglesia, que precisamente fue la principal enemiga de que existieran este tipo de creaciones porque se pensaban que eran artes diabólicas. Se pensaba que esto era un artificio del maligno para hacer que el ser humano se pareciera a los dioses. Entonces, no, aquí solo hay un Dios y nadie puede crear más vida que la del sumo creador. Por eso fue bastante estigmatizado cualquier inventiva de este tipo. Pero dentro del mundo árabe, como os decía, los árabes fueron pioneros en este tipo de artilugios y de artefactos. Dentro del mundo árabe hay uno que destaca por excelencia. Hay varias épocas, ¿no? Os he hecho un análisis rápido de la mitología, de la Edad Antigua, de la Edad Media, y dentro de la Edad Media hay una época fascinante en cuanto a este tipo de creaciones, que es el siglo XIII. En el siglo XIII aparecen varias luminarias, varias mentes preclaras que se les asocia a estos autómatas. Uno de ellos es Al-Jazari. Al-Jazari, que nació en Mesopotamia y luego él hizo prácticamente toda su vida profesional en lo que actualmente es Turquía, pues se le atribuyen varios de estos ingenios. Y uno de estos ingenios es eso, es en 1206, a principios del siglo XIII, hace ni más ni menos que una orquesta, en fin, operada gracias a la fuerza hidráulica, gracias al agua. Se le atribuyen muchas más cosas, como ese mecanismo dispensador de jabón y de toallas, también lo hacían. Acordaros que cuando un musulmán tiene que ir a la mezquita, antes tiene que hacer sus abluciones de agua. Bueno, pues él creó un mecanismo para que se le diera el agua dosificada y también el jabón para que se pudiera lavar y hacer el ritual antes de entrar en la mezquita. Bueno, pues una de las cosas que llama la atención, y por eso hay un grabado y lo he traído aquí, es una orquesta que da uno tocando su instrumento y cada uno su instrumento afinado, ¿no? Esto es muy llamativo, imaginaros, ¿no? En el pensamiento medieval del siglo XIII, pues cómo debía sorprender esta orquesta y que se sabe, porque ahí está, ¿ves? En la parte inferior, se sabe que estaba accionado por un mecanismo de agua y de poleas también. Bueno, curioso, pero no fue el único autómata que hace Al-Jazari, porque también se le atribuye este reloj elefante. Un reloj elefante, es decir, ya acordaros que son ellos los que inventan estos relojes mecánicos, en fin, con todo tipo de engranajes, que luego servía precisamente para hacer otro tipo de artilugios que dieron un vuelco, ¿no?, tecnológico a la Edad Media. Siempre se ha pensado que la Edad Media era una época de oscuridad, una época de atraso, una época de epidemias. Es verdad que hubo epidemias, es verdad que hubo hambrunas, es verdad que hubo guerras, pero es verdad que hubo muchos adelantos tecnológicos, científicos, muchísimos inventos surgen en la Edad Media. Y estoy hablando, pues en fin, de la brújula, estoy hablando de la pólvora, estoy hablando del reloj y de tantas cosas. Bueno, pues Al-Jazari hizo un reloj especial, un reloj con forma de elefante que cuando daba las horas movía la trompa, emitía también un sonido, y ese reloj se ha ido reconstruyendo a lo largo del tiempo porque se han conservado los planos y existe ese reloj. Y de hecho estaría en la madrasa de Casimille de Mardin en Turquía, hay una reproducción exactamente de ese reloj autómata, donde cuando daban las horas, distintos autómatas, entre ellos también el elefante, se movían, hacían gestos y hacían sonidos. Y esto estamos hablando de principios del siglo XIII, no nos tenemos que ir, ya digo, a épocas muy actuales. Bueno, ¿y qué decir del Gallo de Estrasburgo? El Gallo de Estrasburgo, dentro de las catedrales, siempre se pensó que había que hacer relojes que estuvieran como tematizados, ¿no? Imaginaros, habéis estado en Praga, ese reloj astronómico que hay es impresionante. Pero es que este Gallo de Estrasburgo ya existía desde el año 1352, prácticamente hasta la Revolución Francesa, donde al final fue destruido por distintos avatares, pero se conserva, lo que es el original se conserva y ahí tenéis la foto. Bueno, pues era un gallo que en las horas también hacía el kikiriki, dando las horas, ¿no?, en el momento preciso para que todo el mundo supiera en Estrasburgo, en la catedral de Estrasburgo, que era la hora exacta. Bueno, pues está considerado uno de los primeros gallos, si no el primero, o el primer autómata que aparece en catedrales, es decir, dentro de un contexto religioso. Y como os he comentado antes,
no se llevaban bien la parte eclesiástica con este tipo de autómatas porque se consideraban que eran creaciones diabólicas. Pero bueno, el gallo, como era un gallo, no tenía cuerno, no tenía rabo, no se asociaba al diablo, pues bueno, duró y perduró hasta el final, hasta el inicio de la Revolución Francesa en 1789, y a día de hoy todavía se puede ver una reproducción de cómo era el gallo de Estrasburgo. Que esto nos remite un poco a los Baphomet. Los que estéis aquí seguro que conocéis un poco la historia, y sobre todo la historia oculta y la historia, pues, de los templarios. Ya sabéis que dentro de los misterios y de los secretos que se atribuyen a los caballeros templarios, ¿no?, que al final fueron disueltos y quemaron al gran maestre en el año 1314 en París, bueno, se les atribuye que adoraban a una cabeza con gorro, una cabeza de bronce, una cabeza que respondía también, como hacía la cabeza de Silvestre II, que respondía a cuestiones básicas. Bueno, pues eso es el Baphomet. Nunca se ha sabido muy bien qué es el Baphomet. Dicen que está representado en algunos capiteles, por ejemplo, como este, que está en Navarra, pero ¿qué sería realmente un Baphomet? No lo sabemos. Posiblemente, y esa es mi teoría, fuera una de estas cabezas parlantes que surgieron en la Edad Media, y sobre todo en el siglo XIII, y que, como se consideró como un artilugio del diablo, fueron destruidos o fueron ocultos. No, fijaros que no tenemos que olvidar que muchos de estos artilugios fueron escondidos, en sótanos, sobre todo en zonas inaccesibles, siempre hablando del famoso tesoro de los templarios, que algún día puede aparecer y algún día nos podemos dar de bruces con lo que eran los auténticos Baphomet de los que se hablaban en los interrogatorios y en las torturas que les hicieron a los últimos templarios. Siempre se habla del Baphomet y posiblemente fuera una de esas cabezas parlantes. Seguimos en el siglo XIII, y en el siglo XIII aparecen series como de autómatas que se van repitiendo a lo largo de este siglo, pero atribuidos a distintos personajes. Uno de ellos le atribuye a Roger Bacon, al doctor Mirabilis, como así se le denominó, un franciscano que prácticamente tocó todas las materias habidas y por haber en aquel momento, le interesó todo, desde la astronomía a lo que eran las matemáticas, la geografía y, por supuesto, la alquimia y esas artes heterodosas de la que hacían gala algunos de los personajes más famosos. Bueno, a él se le atribuye también una cabeza parlante, a Roger Bacon. En el caso de Robert Grosseteste, que fue obispo, él también franciscano, también se le atribuye otra de esas cabezas parlantes. Por lo tanto, no sé si es la misma leyenda que se atribuye a distintos personajes o que en aquel momento había una especie de fábrica oculta donde las cabezas era como una moneda de cambio. Pero es que no solo son ellos, también tenemos el caso, bueno, ahí tenéis una de esos gráficos un poco humorísticos, donde esa cabeza parlante al final adquiere vida y convierte un poco, pues, a todo el mundo casi en seres espantables y seres casi demoníacos, precisamente por coquetear con las artes prohibidas. Bueno, pues también se le atribuye a Fray Bugay, que era como un asistente de Roger Bacon. Bien, cosas curiosas y siempre asociadas a cabezas parlantes, salvo en un caso, salvo en otro personaje, en este caso un dominico, y asociado a un androide. Me estoy refiriendo a San Alberto Magno. Seguimos en el siglo XIII, veis la cantidad de cosas que ocurren en este mismo siglo, y a él se le atribuye un autómata, un androide, con forma humana, que caminaba, que hacía una serie de movimientos, decía que estaba construido totalmente en hierro, que tardó ni más ni menos que 20 años en fabricarlo, pero se da una curiosa paradoja, ¿no? Por una parte, si hacemos caso a la leyenda, ¿no? Por una parte, Alberto Magno, él como sabio, en fin, como dominico, como una persona además que fue obispo de Ratisbona, es decir, una persona que conocía además ciertos artilugios mágicos. De hecho, se le atribuye una especie de comida milagrosa, ¿no?, que invitó a un rey en pleno invierno y justo a una orden suya, lo que aquello era un tapiz de nieve se convirtió en un vergel con flores, con pájaros cantando, en fin, hizo una escenografía que dejó asombrado a este rey. Bueno, pues él también se le atribuye este androide que caminaba, que hacía gesticulaciones y que emitía algún sonido. ¿Pero qué ocurre? Que Alberto Magno tuvo un discípulo, que era Santo Tomás de Aquino. Y Santo Tomás de Aquino, viendo que este santo varón iba a llegar a los altares, todavía no se sabía que era santo, pero se sabía que iba a llegar a los altares, pues Santo Tomás de Aquino, para que en el proceso de beatificación no quedara empañada su biografía, destruyó, dice la leyenda, destruyó ese autómata a martillazo limpio. Fuera verdad o no fuera verdad, pues la pena es que no haya llegado a nosotros, pero Santo Tomás de Aquino, por un fervor de religiosidad y de
y de limpiar un poco el expediente de su maestro, dice que acabó con ese androide que era mucho más complejo que una cabeza parlante. ¿O qué decir de este escarabajo, ¿no?, el que se le atribuye ni más ni menos que a todas esas luminarias? En este caso ya nos vamos al siglo XVI, otro siglo también importante. Cuando hablamos de la historia de los autómatas, ya habéis visto que la parte griega, la parte egipcia es fundamental, en la parte antigua. En la parte medieval, el siglo XIII es fundamental, solo da unas cuantas pinceladas de unos personajes claves, pero el siglo XVI también es clave a la hora de enfocar estos artilugios. Ojo, el siglo XVI también el siglo de los gabinetes de curiosidades, porque muchos de los gabinetes de curiosidades se alimentaban, nunca mejor dicho, de estos autómatas, de estos artificios, de estas rarezas tecnológicas que iban pululando de corte en corte. Bueno, pues una de esas cortes, en Cambridge, se dice que John Dee, que además fue asesor y fue espía de la reina Isabel I de Inglaterra, pues utilizó un autómata, un escarabajo mecánico, que en una obra de teatro, en una representación lúdica, pues lo soltó por el escenario. Claro, la gente se quedó totalmente asustada, pero también asombrada por lo que estaban viendo. Dice que algunos corrieron como alma que lleva el diablo y no pudieron disfrutar de ese mecanismo, que al final fue destruido también porque se pensaba que era un artilugio del diablo. A John Dee también se le asocia muchas referencias al mundo esotérico, ¿no? Se le asocia que tenía un espejo de obsidiana con el que se comunicaba con los ángeles, fruto de aquello es un lenguaje, el lenguaje artificial más antiguo del que tenemos constancia, que es el lenguaje enoquiano. De hecho, si vais al British Museum, por ejemplo, de Londres, ahí aparece ese espejo y aparece una serie de elementos mágicos con los que se ponía en contacto con estos seres del más allá, con estos ángeles que le transmitían sus mensajes secretos en el enoquiano. Bueno, pues también, cómo no, fue un artífice, dicen, de estos artilugios, en este caso del escarabajo que asombró en Cambridge. En el mismo siglo XVI, la corte de Rodolfo II en Praga se rodeó también, aparte de John Dee, que también estuvo en esta corte, él también creó un gabinete de curiosidades, Rodolfo II de Habsburgo, y ahí estuvo un personaje fascinante. Estamos hablando de Giuseppe Arcimboldo, el que hacía cuadros que, en fin, con figuras que eran hojas, que eran frutas, que eran cosas de la naturaleza, y creaba rostros, ¿no?, con todo un simbolismo profundo que tiene. Bueno, pues a Arcimboldo también se le atribuyen estos mecanismos, estos autómatas, para divertir a Rodolfo II y a toda la corte de Praga. No nos ha llegado ninguno de los dibujos, ninguno de los esquemas, pero no cabe duda que estamos ante un auténtico genio que, cómo no, también tocó la parte de la mecánica. Por supuesto, Juanelo Turriano, nos vamos a España. En fin, Juanelo Turriano nació en Cremona, en Italia, pero gran parte de su vida la desarrolló en Toledo. Y se habla que él hizo varios autómatas para Carlos V o Carlos I. En este caso aquí tenéis un cuadro muy posterior, ya del siglo XIX, pero donde se exhiben unos autómatas pequeños, no sé si los veis ahí, ahora os pondré una foto más detallada. Lo está exhibiendo a Carlos V, él de hecho fue el relojero mayor, el que hizo bastantes relojes, preciosos además y de una mecánica muy rigurosa. Se los hizo para Carlos V y evidentemente también llegó para su hijo Felipe II. Bueno, pues en este cuadro que aquí tenéis de Miguel Jadraque, creo que tengo una imagen donde se ve con más detalle, ya se ven unos autómatas, ¿no?, pequeñitos, que ya se movían, que hacían sus cucamonas, sus carantoñas, pero es más famoso por el hombre de palo. Si habéis estado en Toledo, incluso hay una calle que está al lado de la catedral que se llama así, la calle del hombre de palo, porque es el autómata más famoso que se atribuye a Juanelo Turriano. Aquí tenéis la calle, y aquí tenéis incluso, pues una especie de medio cuadro donde aparece la leyenda de forma muy resumida dentro de las leyendas toledanas, ¿no? Dice: por esta calle paseaba el autómata de madera construida por el relojero de Carlos V, Juanelo Turriano, ante el asombro y la perplejidad de la muchedumbre. ¿Qué fue de este autómata? Bueno, la leyenda dice que también cayó en desgracia tanto Juanelo Turriano, que hizo un artificio para elevar el agua del Tajo hasta la parte alta, hasta el Alcázar, no le pagaron, murió arruinado, murió pobre de solemnidad, a pesar de que se le puede considerar como el Leonardo da Vinci de la época, ¿no? De la época me refiero de los que trabajaron en España, aunque ya digo, él era italiano. Pero no le pagaron, el hombre de palo dice que fue destruido, pero hay una historia muy sugerente diciendo que alguien rescató ese hombre de palo, ese autómata, y no fue destruido, y que se conserva actualmente en un lugar muy concreto. Y ese lugar muy concreto sería este.
el Museo Nacional de la Historia de América, el Smithsonian, que estaría ni más ni menos que en Washington. Entonces hay algunos que dicen que este autómata, porque era un monje, con lo que él había creado, el hombre de palo, tenía aspecto de monje que iba pidiendo limosna para un hospital que se estaba creando en aquel momento para los más desfavorecidos, para los más menesterosos. Bueno, pues ese autómata dice que no fue destruido y que fue a parar de mano en mano a un coleccionista privado en Estados Unidos y luego al Smithsonian. Este sería el hombre de palo del que habla la leyenda de Juanelo Turriano del siglo XVI, el que caminaba por las calles toledanas. No lo sabemos, pero dicen que podría ser, porque este estaría vestido, evidentemente, con el traje franciscano, porque intentaron hacer como una reproducción de Santiago de Alcalá, uno de los grandes sabios y bueno, también carismático, ¿no?, que dio nombre, por cierto, a la ciudad de San Diego, en Estados Unidos, y dice que su rostro y su aspecto sería de Santiago de Alcalá. ¿Sería este o no sería este? Bueno, pues ahí lo tenemos. Estas son las imágenes que se han hecho. Ahí le tenéis vestido con su hábito, con su rosario, y dice que podría ser. No lo sabemos a ciencia cierta, pero ojalá fuera, porque quiere decir que al final uno de esos autómatas del siglo XVI se salvó de la quema y ha llegado no a España, pero por lo menos que esté en Estados Unidos. Lo de Leonardo da Vinci, por desgracia, no ha llegado de ninguno de sus autómatas, pero se le atribuyen por lo menos un par de ellos. Uno de esos sería el caballero mecánico con armadura, el que tenéis ahí, que hace una reproducción de los escritos, ¿no?, de los códices que él llegó a escribir, y el otro sería esto, un león mecánico que dice que se hizo para la coronación del rey Luis XII de Francia, justo cuando él entra en Milán. Entonces le tenía preparado allí un león, un autómata, imaginaros, ¿no?, pero un león en proporciones reales, ¿no?, de tamaño natural, que a través de unos raíles el león se desplazaba hasta donde estaba el rey en su sillón, ahí coronado, ¿no?, y entonces lo que hace es que a un gesto del rey el pecho del león se abría y salía de su pecho ni más ni menos que el escudo de Luis XII, con las flores de lis, que es lo que caracterizaba a este rey. Ante el asombro de todos y los aplausos, ¿no?, como diciendo, oh, qué listo era Leonardo da Vinci. Bueno, pues de las muchas cosas que hizo, también hizo autómatas, y en concreto estos dos que os acabo de comentar. Si nos vamos un poco más adelante, al siglo XVII, hay una historia también fascinante, que de hecho se ha convertido en una obra, ¿no?, en una novela de Pablo Granada, Francine, que es la de Descartes. A Descartes, en el último periodo de su vida, le contrata la reina Cristina de Suecia para que vaya a Estocolmo, en fin, a enseñarle pues todo lo que él sabía, ¿no? Descartes era un auténtico sabio. Bueno, pues él va allí y al poco tiempo pues muere de pulmonía. No aguantó bien el clima sueco. Bueno, pues en ese trayecto él dice que tuvo una hija de 5 años que se murió de escarlatina, muy jovencita, y entonces se quedó siempre con la cosa de su hija perdida, su hija muerta de forma prematura. Dice que hizo un autómata de una muñeca que la llamó Francine, y cuando fue en el barco en dirección a Estocolmo, pues dice que el patrón del barco, el capitán, vio la muñeca que se movía y que Descartes hablaba con ella, pensó que era también un artilugio diabólico y cogió la muñeca y la tiró por la borda y a tomar por saco. Entonces Descartes, yo no sé si fue por el disgusto, pero el hecho es que duró 6 meses en Suecia. Otros dicen que era por los madrugones que le obligaba a dar la reina Cristina para sus clases. Y otros dicen, y esa es la hipótesis más fiable, que murió envenenado con arsénico. Entonces había gente que no le caía bien Descartes, pero lo de la muñeca Francine, a la que él de alguna forma le servía para rememorar a la hija perdida, bueno, es muy curiosa, es una historia muy llamativa y por eso lo he querido traer a colación. O este tipo de autómatas, ya porque ya vamos un poco justito desde tiempo, y que ya empiezan a ser cabezas parlantes que daban un contenido, que tenían un mensaje determinado, como el caso de la Abate Mical, ¿no? Hay 2 cabezas que entre ellas hablaban, o sea, porque esto fue ya se iba haciendo cada vez más sofisticado. Aquí entramos de lleno en otro de los siglos para mí claves del mundo de los autómatas, que es el siglo XVIII. Veis que vamos dando salto, y el siglo XVIII se desarrolla muchísimo, gracias a la tecnología de los relojes, se desarrolla muchísimo las cabezas parlantes y los androides, ¿no?, los que iban caminando. Pero en cabezas parlantes, lo que hace la Abate Mical es muy llamativo, porque eran 2 cabezas que estaban colocadas, como veis, en una especie de pedestal, y una cabeza decía una cosa y la otra respondía. Entonces, claro, esto era llamativo, porque además respondía cuestiones políticas, cuestiones religiosas del momento, y fue distinto porque no era algo
que tú preguntabas una cabeza, sino que eran las propias cabezas las que hacían un interrogatorio. Estaba claro que había todo un código ahí, ¿no?, ya establecido, y había como una especie de tarjeta mecánica que servía para dar respuestas en función de determinadas preguntas. Muy llamativo, por lo que llamó la atención. Lo que ocurrió también con el famoso turco, ¿no?, de von Kepelen. El turco, que está considerado, como dice, que el primer ajedrecista mecánico, lo cual no es verdad porque se sabe que al final había una persona en el interior, pero utilizando unos mecanismos, unos engranajes dentro de esa mesa, ¿no? Primero él la abría, era una especie de truco de magia, él la abría para demostrar que no había nadie dentro, en fin, se sabe perfectamente cómo lo hacía, y luego jugaba al ajedrez con cualquiera y a todo el mundo le ganaba, ¿no? Incluso dice que jugó con Napoleón, ni más ni menos. Bueno, pues Wolfram von Kepelen, además de hacer otro tipo de autómatas, se le atribuye el turco, que sabes cómo se llama a este autómata, como el primero. No lo es, realmente no estamos hablando de un autómata, estaríamos hablando de un truco, a pesar de que la caja sí tendría mecanismos de automoción para que el que estaba dentro de la caja, ahí veis en qué posiciones podía estar, conocía perfectamente la pieza que estaba moviendo su rival y él movía otra pieza, pero claro, el que tenía ahí era un auténtico maestro del ajedrez, que daba la sensación de que la pieza se movía sola, y no se movía sola, se movía por una serie de teclado que tenía ese... Dicen que algunos era un enano, no era necesario que fuera un enano para que cupiera dentro de la caja, y a través de una serie de espejos la sensación que daba es que estaba vacío aquello, ¿no? Bueno, pues engañó a muchísima gente y von Kepelen se convirtió en un referente, no del primer ajedrez automático, porque eso llegaría mucho después, sobre todo se lo debemos a Torres Quevedo, ni más ni menos que a un inventor cántabro, un inventor español, y ese sí que es el primer ajedrez automático y mecánico. Pero aquí tenéis también, no he hablado de China, ya sabéis que en China y en Japón pues hay muchísimas de esas cosas que se hicieron en su momento, pero eso nos daría casi para otra charla, porque fueron pioneros también, ¿no?, en esos automatismos en el siglo IV, siglo V antes de Cristo. Pero sí he traído esta referencia del siglo XVIII, ya digo que el siglo XVIII creo que fue otro siglo esplendoroso, donde había una serie de muñecas y de muñecos que hacían cosas muy curiosas. Algunos disparaban, por ejemplo, una flecha y daban directamente en una diana, con lo cual imaginaros la complejidad técnica que tiene todo esto, ¿no? Y este tipo de muñecas se popularizaron, traían el té, llevaban una serie de objetos de una cámara a otra, en fin, eran estos karakuri, que es como se les llamaba, y uno de los fundadores o de los creadores o de los que más popularizaron los karakuri fue ni más ni menos que Sachichi Toyoda, que fue el fundador de Toyota. Entonces ahí tenéis unas cuantas de estas muñecas que una vez vestidas pues no veías, en fin, los mecanismos internos, pero que llamaba mucho la atención porque hacían de sirvientes, te hacían todo tipo de labores, ¿no? Te cantaban, ya te digo, te llevaban el té, te hacían una reverencia, y esto se puso muy de moda a partir del siglo XVIII y XIX, y a día de hoy estos karakuri están, vamos, cotizadísimos, ¿no?, si alguien encuentra una de estas piezas originales. Pero claro, cuando hablamos del siglo XVIII, no nos tenemos que olvidar un poco como al padre, ¿no?, de muchos de estos autómatas, en este caso de animales, que es el pato de Vaucanson, que este era un ingeniero francés, y este ingeniero francés hizo varios autómatas, ¿no?, incluso algunos que escribían o pintaban, pero el pato era increíble. ¿Por qué? Aparentemente era un pato, también de tamaño natural, que tú le dabas alpiste y se acercaba y comía ese alpiste, ¿no? Lo cogían el pico y lo llevaban. Entonces ahí hacía como el ruido gutural de que estaba masticando, ¿no? Cogía y estaba ahí el pato con su pico. Pero no solo eso, sino que movía también el cuello, movía el cuerpo, parece que estaba haciendo la digestión, y lo más curioso, no solo emitía sonidos, no solo con el pico y con el cuello se movía, sino que luego lo deglutía, lo excretaba. Es decir, que eso que tú le dabas, luego lo expulsaba por la parte trasera, con lo cual todavía el asombro era mayor. Entonces, bueno, pues ese tipo de cosas es lo que generó el nombre ese del pato excretor, ¿no?, como el pato escatológico, porque comía y descomía. Bueno, esto se llevó a distintas ferias y creaba siempre mucha admiración. Y Jacques Vaucanson hizo otro tipo de aparatejos, muy llamativos también, pero bueno, he querido traer el pato, para que veáis un poco el mecanismo interno, para que veáis todo el tubo digestivo, ¿no?, hasta que luego salía por
por la parte trasera, supuestamente ya masticado, ya deglutido lo que él había comido, ¿no? El alpiste. Pero la familia Jacquet-Droz, estamos hablando ya de un relojero suizo, Pierre Jacquet-Droz era el cabeza de familia y luego sus hijos continuaron esta saga. Se puede considerar que sería como un poco el padre de los primeros robots, ya, aunque la palabra robot todavía no se utiliza en el siglo XVIII, pero bueno, se puede considerar los padres porque lo que hace son 3 autómatas espectaculares, como ves, uno que escribe, que le llaman el escritor, uno que dibuja, le llaman el pintor, y en este caso una chica, una mujer, que toca el piano, en este caso pues una especie de órgano. Lo curioso de todo esto es que la complejidad que tienen todos estos autómatas es tremendo, porque el que dibujaba llegaba a dibujar hasta 4 dibujos diferentes. O sea, fijaros un poco en la programación que tenía interna, ¿no? Con cientos de piezas para que se moviera, ¿no?, tanto la cabeza como la mano, en este caso para dibujar. Pero es que el que escribía, llamado el escritor, llegaba a escribir, bueno, líneas y líneas, páginas enteras de textos, en principio novedosos, es decir, que tenía también esa programación, y estamos hablando antes de que llegara toda la informática. Y, por supuesto, la que tocaba el piano, el clavicordio, también se llegaba a interpretar más de una decena de canciones. Bueno, todo esto, además esto sí que se pueden ver, porque por suerte ya en el siglo XVIII ya no estaban considerados automatismos diabólicos. Ahí tenéis, por ejemplo, en el caso del escritor, un poco el mecanismo detrás, ¿no?, el que está tapado por su vestido, pues todo lo que tendría que hacer Jacquet-Droz, es decir, la familia Jacquet-Droz, para que fuera realmente creíble, para que llegaran a dibujar cosas distintas y llegaran a escribir hasta 40 textos distintos en el caso del escritor, o más de 12 melodías distintas en el caso del organista. Bueno, pues todo eso lo podéis ver en el Museo de Arte e Historia de Neuchâtel, en Suiza, hay cada uno metido en su vitrina, y bueno, pues curioso porque ya digo, está considerado esta familia de relojeros suizos, por supuesto con mecánica de relojería, ya sabéis los suizos, ¿no?, la fama que tienen, y que a día de hoy siguen funcionando. De vez en cuando los sacan, de vez en cuando los exhiben, pero siguen funcionando. El abate Mical, que os comentaba antes, ¿no?, fue como para que veáis, en fin, cómo podría ser el sistema que hicieron. De hecho, lo presentó a la Academia de Ciencias de París y llamó muchísimo la atención, ¿no?, por las voces sobrenaturales que casi emitían estas 2 cabezas de bronce, ¿no?, que una, ya digo, preguntaba y la otra respondía. Curiosísimo también, y seguimos hablando del siglo XVIII. En el caso del cisne plateado, en fin, no traía un vídeo, pero no se puede visualizar cómo el cuello del cisne se movía de una forma, en fin, armónica, de una forma muy estética. Y es algo que se puede ver todavía, pues eso, en Barnard Castle, en Inglaterra, dentro del Museo de Powys. Curioso porque ya son mecanismos relativamente modernos, pero con una complejidad asombrosa que a día de hoy, ya digo, siguen funcionando. O, bueno, el caso de la eufonia, ¿no? En la eufonia, esto también llamó mucho la atención porque Joseph Faber, este inventor, lo que quería hacer con esta cabeza parlante es una cosa muy llamativa, y es, a través de un teclado, hacer que la boca se moviera y que pudiera emitir no solo sonidos, no solo palabras, sino también cantos. Entonces era a través de una serie de fuelles, un mecanismo muy complejo, pues iba haciendo que esa cabeza parlante en forma de mujer, pues diera como pequeños discursos, ¿no?, tocando, o sea, a través de un teclado. Imaginaros la complejidad que es. Bueno, fijaros cómo sería esta eufonia, ¿no?, del año 1845, que hasta el propio Barnard, Barnum, el del circo, llegó a comprar este artilugio para exhibirlo en sus circos, porque pensaba que era algo espectacular. Imaginaos una cabeza de mujer que era capaz de expresar todo lo que expresaba a través de ese mecanismo de fuelles y de teclado. Ahí lo tenéis, ¿ves?, con 16 teclas controladas, los movimientos, ¿ves?, controlaba la quijada, la lengua, los labios, y los pulmones, la laringe, eran un fuelle y un cañón hecho de marfil, que utilizaba, por supuesto, todas las vocales y pronunciaba perfectamente el inglés. Bueno, curioso, ¿no? El caso de Robert Houdin, ¿no?, un poco también como homenaje a mi amigo Paco, como también este gran mago francés utilizó algunos de los autómatas, como este pastelero del Palais Royal, un autómata pequeñito que le traía todo tipo de cosas que le iba pidiendo, ¿no? Entraba en la casita y salía trayendo lo que le pedía a Robert Houdin, uno de los grandes magos de la historia del ilusionismo.
Y aquí es donde aparece, en esta novela, como os decía, es donde aparece la primera palabra, por vez primera, la palabra robot, una obra de teatro de Karel Čapek, de este escritor checo, y a partir de ahí se popularizó ese nombre, ¿no?, como de un autómata servicial y que se mueve por, en este caso, energía eléctrica. Bueno, quería hacer ya el último recorrido en estos últimos 5 minutos, pues sobre España, porque bueno, de España prácticamente no os he comentado nada. Si hablamos de Enrique de Villena, en fin, uno de los grandes magos toledanos, se le atribuye homúnculos y también se le atribuyen autómatas. De hecho, incluso Juan II de Castilla hizo que se destruyera su biblioteca y todos los artilugios, porque también, estamos hablando del siglo XIV, se consideraban obras diabólicas. En el caso de la cabeza de Tábara, ya que estamos en Zamora, ya sabéis que en Tábara también había una cabeza, ¿no?, que detectaba a los judíos que entraban. Judíos hay, y hasta que no salía el judío, pues no paraba de gritar esta cabeza de alambre, muy llamativa y muy curiosa, que por cierto, los de Tábara deberían hacer una reproducción y colocarla como uno de los iconos, porque haría que mucha gente se pasara por este pueblo zamorano y que aprovechen un poco todo ese legado legendario que tienen. El caso de la cabeza del Quijote, de la segunda parte del Quijote, cuando está en Barcelona, ¿no?, y cuando Antonio Moreno le enseña esta cabeza encantada y cómo Boblando y cómo Don Quijote también se queda asombrado. Ahí tenéis un poco el episodio donde se cuenta lo de la cabeza, ¿no?, y cómo le va respondiendo una serie de cosas, donde el artilugio, ahí lo tenéis, era algo, en fin, un tubo donde alguien abajo pues le estaba contestando a las preguntas que estaba formulando Don Quijote. En fin, los clásicos trucos de feria que se hacían en aquella época. Claro, si hablamos de autómatas nos tenemos que ir al siglo XVIII y a día de hoy en muchas iglesias, en muchas catedrales podéis ver estos autómatas. Evidentemente el papamoscas de la Catedral de Burgos, a pesar de que el original es del siglo XVI, este es del siglo XVIII, luego está Martinico, que es el que da los cuartos, pero el papamosca da las horas en punto, increíble, y un espectáculo digno de ver de la Catedral de Burgos. Un papamoscas menos conocido que está en Canales de la Sierra, en La Rioja. Muy poco conocido, pero también impresionante, de la misma época, un poco con cara de payasete, pero igual de eficaz. El caso del Ayuntamiento de Astorga, Juan Zancuda y Colasa, vestidos de maragatos, no lo perdáis, otro mecanismo que a día de hoy sigue funcionando de la misma época. En el caso de Plasencia, el abuelo Mayorga, el que está encima también del ayuntamiento y que da las horas con ese martillo. En el caso de Elche, Calendura y Calendureta, también, que hay mucha gente que lo desconoce, pasa por Elche y le pasan desapercibidos estos tipos de, no sé, de mecanismos que reflejan perfectamente el ideario tecnológico que tenían nuestros antepasados en el siglo XVII y siglo XVIII. En el caso de Francisco Sanz, en fin, que hizo mucha ventriloquía, pero que creó cantidad de personajes, autómatas, que dejaron asombrados, bueno, que un poco parecido a lo de la primera proyección que hicieron los hermanos Lumière, cuando un tren se acercaba a la pantalla y salieron despavoridos. Pues lo mismo ocurrió cuando Francisco Sanz sacaba sus autómatas a estos personajes, como era Doña Dubiges, Juanito, en fin, Don Liborio sobre todo, y asustaba porque tenían un mecanismo, tenían una forma de moverse, y sobre todo por la ventriloquía de la que hacía gala Francisco Sanz, que se pensaban que eran seres auténticos, que estaban ahí, que tenían vida propia. Bueno, pues un español de la localidad de Ana, de Valencia, y que por suerte han creado un museo con todos estos tipos de autómatas. Cuando él falleció en el año 39, pues prácticamente cayó en el olvido. Y nada, os recomiendo un par de obras por si queréis seguir profundizando en este apasionante tema. Para mí hay dos obras en español que yo creo que son referencias, ¿no? La de Adrián Mayo, que sería Dioses y Robot, mitos, máquinas y sueños tecnológicos en la antigüedad, donde os cuenta sobre todo la parte antigua que os he referido, ¿no?, la de Talos, en fin, estos mecanismos que utilizaban los griegos y los romanos para los templos, las divinidades que se acercaban y se daban abrazos. Este tipo de cosas ya están reflejadas en este libro, o estos autómatas del golem al cíborg de David Garcés Sánchez, que también me parece una buena recopilación de todo esto. Así que, sin más, daros las gracias, por supuesto, por vuestra presencia, y a modo de colofón, pues bueno, ya sabéis que es verdad que muchos autómatas o muchos robots de la era actual, y mucho más ahora con la inteligencia artificial, es verdad que pueden hacer muchísimas funciones, muchísimas labores de hombres ordinarios, es cierto, y que pueden quitar el empleo a muchísimas personas, muchos trabajos ordinarios. Pero lo que está claro, y eso lo tengo totalmente asumido, y creo que también todos vosotros, es que ningún robot, ningún autómata, ningún artefacto podrá sustituir nunca el trabajo de un hombre extraordinario. Y el artífice y el factotum de estas jornadas, como es Paco González, es un hombre extraordinario que nunca va a ser sustituido por ningún
Android. Muchísimas gracias por vuestra atención, por vuestra presencia. Gracias.